El otro día hablamos sobre Nintendo y nos enfocamos en su continua reinvención con todo lo que hace, y que eso le hace una compañía tan especial y tan importante en la industria de los videojuegos. Y para hoy quiero traeros un vídeo similar, pero centrándonos en otra empresa del sector, Sony, y más concretamente con Sony Entertainment, que es su rama en la industria de los videojuegos. Y bueno, pensando un poco en cómo enfocar este vídeo, dándole muchas vueltas, me surgieron muchas dudas de exactamente qué podría hablar de Sony, y la verdad que haciendo un diagnóstico de la evolución de Sony desde que empezó con la primera PlayStation hasta hoy en día, me di cuenta de que Sony tiene y ya ha tenido siempre una gran influencia de Nintendo. Y surgió una pregunta, y es que ¿le hace eso tan especial? Es decir, hablando claro, parecería como que Sony copia a Nintendo constantemente, y no es así. Eso es un error en el que no voy a caer, y en este vídeo os voy a contar cómo la influencia que tiene Nintendo sobre Sony la hace una empresa tan especial e importante hoy en día, y sobre todo explicar cómo hace que Sony sea el titán más grande de esta industria. Así que sin más dilación, empecemos con el vídeo. ¿Y por qué la influencia de Nintendo ha marcado la trayectoria de Sony a lo largo de su paso por esta industria? Bueno, eso tiene una respuesta muy fácil. Es que la primera PlayStation nace de una casi colaboración y traición posteriormente de Nintendo hacia Sony. Y es que es desde este momento que Sony adoptará su papel en esta industria como la referente a nivel técnico a la que nadie la podrá hacer frente por sus últimos avances, y Nintendo, sabiendo que no podrá competir con eso, decidirá irse por una rama más creativa y original, lanzando proyectos diferentes y muy locos. Y de estas innovaciones que presentará Nintendo, Sony cogerá su influencia y lo hará todo a lo grande. Y esto lo podemos ver porque con la primera PlayStation, la Nintendo 64 se quedó algo más atrás en cuanto a nivel técnico, saliendo 2 años más tarde, y solo por esos 2 años, Nintendo estaría en desventaja en cuanto a ser la pionera en avances técnicos y gráficos súper increíbles, porque Sony le llevaría ya 2 años de ventaja. Y esto marcaría las pautas y los papeles que tomarán estas dos compañías en esta industria, aunque esto no fue tan fácil y todavía tienen que pasar muchas cosas. Nintendo, sabiendo que no podría competir con Sony en avances técnicos, igualmente lo volvería a intentar por última vez con la GameCube, presentando una consola que en su generación fue muy superior técnicamente, pero que resultó ser totalmente opacada por la PlayStation 2, que aunque técnicamente no fuera tan superior, sí salió con un año de ventaja. Y desde aquí, Nintendo se daría cuenta que no podría seguir por este camino, y las dos empresas tomarían sus respectivos papeles en la industria. Y Nintendo entendería que si quería ser competitivo, tendría que probar y competir con otras cosas. Es por eso que en el año 2004, Sony optaría por lanzar al mercado la consola portátil con la mayor y más impresionante tecnología avanzada para una portátil, la PSP. Y Nintendo, obviamente como sabía que no iba a competir por su avance técnico, como hemos visto antes, Nintendo sacaría el día 21 de noviembre de 2004 su propuesta de su propia consola portátil, que siendo técnicamente muy inferior a la PSP, consiguió opacar por completo a la PSP, lanzando una propuesta original que consistiría en sus dos pantallas, una de ellas con capacidad táctil, un concepto nunca visto antes y que hacía de la consola de Nintendo la mejor propuesta para los consumidores por lo original y distinto que era, y una propuesta muy interesante para los desarrolladores, porque podrían crear juegos también nunca vistos antes con la nueva modalidad de la pantalla táctil de la Nintendo DS. Y esto fue algo increíble, es que fue un completo boom. Como se suele decir, Nintendo se la sacó y la puso sobre la mesa, y Sony lo único que hacía era quedarse perpleja por lo que estaba viendo. Como una consola tan superior fue ocupada por completo por una consola que era bastante inferior técnicamente. En el año 2006 verían la luz tanto la PlayStation 3 como la Nintendo Wii. Ambas consolas lo petaron en el mercado y tuvieron muchísimo éxito, pero la Nintendo Wii
funcionó algo mejor que la PlayStation 3, y es que a pesar de que la Nintendo Wii, en cuanto a avances gráficos, no era la mejor, presentaba otra propuesta totalmente nueva y original, que era el control por movimiento que presentaba los mandos de la Wii, y que hacía nuevamente una mecánica muy interesante y muy llamativa para todo el mundo. Sony dijo, wey, vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? Y por la raya que le daba esto, quiso traer años más tarde a la PlayStation 3 su propio mando de la Wii, y que tanto éxito le había dado a Nintendo. Pero se comió una muy buena mierda, porque a pesar que el control por movimiento que proporcionó a Sony en sí fue un mando muy superior al de la Nintendo Wii, la innovación la hizo Nintendo, y Sony tuvo que aprender que su papel en la industria no estaría en la innovación ni en la originalidad, pero sí en sus potentes avances técnicos. Por eso, en la generación siguiente, Sony triunfaría tanto con su nueva consola, la PlayStation 4, que realmente no aportaría ningún concepto nuevo y distinto ni nada original, pero que tenía una innovación técnica y con lo último en avances técnicos en comparación con su anterior consola, que era la PlayStation 3, fue suficiente para que vendiera como churros. Y Nintendo, por otra parte, totalmente cegada por su éxito con la Wii, se equivocaría al lanzar al mercado la Wii U, que técnicamente era superior, pero que no aportaba nada nuevo, que era precisamente el papel que le hacía funcionar a Nintendo en esta industria. Y con todo esto y más, y después de los muchísimos errores empresariales por parte de las dos compañías, ambas aprendieron a que una tendría que optar por la potencia gráfica de sus últimos avances técnicos nunca vistos antes, que era Sony, y como esto nos llevó hasta hoy en día con la nueva PlayStation 5. Y luego por otra parte, otra tendría que optar por la originalidad y por valorar cosas totalmente distintas y nuevas, como es Nintendo. Y que lo vemos hoy en día con la Nintendo Switch, la primera consola híbrida de la historia de la industria, y que también algo por ahí se está empezando ya a escuchar cerca de una consola portátil de la PlayStation 5, pero que está más centrada en el juego remoto. Así que realmente no será una consola portátil como tal, pero bueno, no sé cómo irá esto o si le saldrá bien a Sony, pero me huele que no le irá muy bien. Pero bueno, habrá que verlo. Así que bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Solo quería dejar como conclusión de este vídeo que en una industria, el que mucho abarca, poco aprieta, y esto pasa prácticamente en todas las industrias, y que muchas veces cada compañía tiene que saber leer y entender el mercado para saber qué papel tomar y en qué lugar de la industria competir, y cómo esto se puede ver claramente como un ejemplo de la industria del videojuego entre Nintendo y Sony, cómo cada una tomó su propio papel y cómo a pesar de sus muchos errores empresariales, hoy en día son las dos compañías en esta industria que mejor les va, y todo empezando por la influencia entre Sony y Nintendo, y que hoy en día sigue marcando a las dos compañías. Muchas gracias por el vídeo, como siempre, dejadme en los comentarios sobre qué tema queréis que tratemos en este canal, sobre este mundillo, y sobre todo no olvidéis darme vuestro apoyo con un like o una suscripción si os ha gustado el vídeo y el contenido que hago. Y bueno, por aquí me despido por hoy, como siempre muchas gracias, y creo que algo por ahí acerca de una compañía llamada Capcom voy a tratar muy próximamente, así que estar atentos. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.